satoshimaniacos del cripto y criptoguerreros del criptoespacio profundo. Por consiguiente, mientras todos miran otra cosa, algo enorme está pasando, así que prepárense, porque hoy cada noticia es un mensaje disfrazado de movimientos silenciosos. Además, vamos a analizar Bitcoin, Ethereum y el resto del criptoespacio como nunca antes lo hemos hecho. En consecuencia, el mercado cripto sigue mostrando señales de acumulación silenciosa. Ayer, mientras algunos activos como Bitcoin y Ethereum fluctuaban entre soportes estratégicos, se observó que los retrocesos no eran simples caídas. Cada movimiento bajista estaba siendo absorbido por la demanda institucional. De modo que, el rally alcista que muchos esperaban aún conserva su fuerza, y cada vela que se forma refleja la batalla por posicionarse antes del próximo impulso. Por lo tanto, estamos frente a un mercado donde las ballenas y jugadores clave mueven fichas con cuidado, y entender estos movimientos es clave para no perder la ventaja. Sanciones Reino Unido vs bancos. Por lo cual, Reino Unido ha impuesto sanciones a bancos kirguisos y a una red de criptomonedas de 9.300 millones de dólares vinculada a Rusia. A su vez, esto no es regulación, es censura maquillada como protección al consumidor. Sin embargo, esto tiene implicaciones directas en la soberanía monetaria y el flujo de capital global. No obstante, la narrativa controlada está operando a toda marcha, y nadie en la TV lo está diciendo. De hecho, las ballenas no operan por impulso, esperan justo aquí, donde la mayoría se rinde. Cada movimiento de estas instituciones es una señal para quienes dominan el juego del mercado cripto. Regulación europea, Gemini MiCA en Malta. Paralelamente, Gemini ha recibido su licencia MiCA en Malta tras la aprobación de derivados en mayo. Mientras ocurre esto, están redactando las leyes que definirán quién controla tu billetera. En paralelo, esta presión legal no es para protegerte, es para domesticar el criptoespacio. Cabe señalar que Europa sigue moviendo sus fichas estratégicas silenciosamente, mientras la narrativa institucional global observa cómo se reconfigura el poder financiero. Movimiento ballena BTC y ETH. Sumado a eso, una ballena de Bitcoin que estuvo retenida durante 7 años ha decidido vender 76 millones de dólares para invertir en Ethereum. Incluso cuando todos venden por pánico, los contratos se firman en silencio. A la vez, el soporte de los $29K no es un piso. Es una trinchera de acumulación institucional. ¿Ves esa mecha larga? No es debilidad, es limpieza táctica. Las ballenas esperan aquí. Donde la mayoría ya se rindió, y cada retroceso es un regalo para los que entienden el juego, esto podría marcar el inicio de un giro silencioso en el mercado cripto. Fed y DeFi. Por otro lado, el gobernador de la Reserva Federal ha asegurado que DeFi no es nada a lo que temer. Al mismo tiempo, no es regulación, es censura maquillada como protección al consumidor. Justamente, la presión legal no es para protegerte, es para domesticar el criptoespacio. Vale la pena destacar que cada vez que el GAFI habla de riesgos, se acerca una nueva barrera al ecosistema. Esto demuestra que la narrativa institucional y la reescritura del modelo financiero están operando en paralelo con el mercado cripto, y no debemos perder de vista estos movimientos estratégicos. Simposio de Wyoming, advertencia Estados Unidos. Mientras tanto, en el simposio de Wyoming, se ha advertido que Estados Unidos debe aprobar regulaciones o correrá el riesgo de perder la carrera criptográfica. Así que esto no se votó, no se debatió. Y sin embargo impacta directamente en tus satoshis. De hecho, los países más pequeños se están resistiendo. ¿Pero por cuánto tiempo más? Fíjate que cada movimiento legal o regulatorio es una pieza de la guerra cripto global, y entender estas señales te da ventaja en cada vela y cada día de batalla. Análisis técnico satoshimaniaco. Bitcoin $113.262. El titán sigue firme, pero la presión aumenta. Soporte clave, $112.500, $113.000. Resistencia crítica, $114.500, $115.000.
Bitcoin se mantiene por encima de los $113.000, consolidándose en una zona de soporte relevante. Sin embargo, la presión vendedora está presente, y una caída por debajo de los $112.500 podría desencadenar un retroceso hacia los $110.000 o incluso los $107.000. Ethereum $4.267. La segunda mayor criptomoneda busca romper su resistencia. Soporte clave, $4.150, resistencia crítica, $4.350. Ethereum ha mostrado una recuperación sólida, acercándose a la resistencia de los $4.350. Si logra superar este nivel, podríamos ver un impulso hacia los $4.500. No obstante, una corrección hacia los $4.150 es posible si no se mantiene el impulso alcista. Cada retroceso que ves es en realidad un regalo para los que entienden el juego. XRP $2.90. La incertidumbre legal pesa sobre su desempeño. Soporte clave, $2.80. Resistencia crítica, $3. XRP ha mostrado volatilidad debido a factores legales y movimientos de ballenas. Actualmente, se encuentra en una fase de consolidación entre los $2.80 y $3. Una ruptura por encima de los $3 podría abrir el camino hacia los $3.20, mientras que una caída por debajo de los $2.80 podría indicar una corrección más profunda. Cuando todos venden por pánico, los contratos se firman en silencio. Solana $183.41, la red muestra signos de recuperación. Soporte clave, $175, resistencia crítica, $190. Solana ha experimentado un repunte tras una compra significativa por parte de una ballena. Si mantiene el soporte en los $175 y supera la resistencia de los $190, podría iniciar un nuevo ciclo alcista. Sin embargo, una caída por debajo de los $175 podría invalidar este escenario. Esta figura técnica tiene historia. Apareció justo antes del rally de 2020. Dogecoin 217 centavos. La comunidad meme mantiene el impulso. Soporte clave, 21 centavos. Resistencia crítica, 23 centavos. Dogecoin ha mostrado un comportamiento alcista, impulsado por el entusiasmo de la comunidad. Si mantiene el soporte en los 21 centavos y supera la resistencia de los 23 centavos, podría continuar su ascenso. No obstante, una caída por debajo de los 21 centavos podría indicar una corrección temporal. Dogecoin no necesita lógica, solo momento. Cada retroceso que ves es un regalo para los que entienden el juego. Las ballenas no operan por impulso. Esperan justo aquí, donde la mayoría se rinde. Esto no se votó, no se debatió, y sin embargo impacta directamente en tus satoshis. En consecuencia, la geopolítica cripto actual es un tablero de estrategia silenciosa, donde cada sanción, licencia o movimiento institucional puede cambiar la narrativa del mercado cripto en segundos. El mercado cripto, con Bitcoin, Ethereum, XRP y Solana, sigue mostrando acumulación silenciosa mientras las ballenas y jugadores clave mueven fichas estratégicas. Por lo tanto, no es debilidad, es acumulación estratégica. Cada retroceso y cada impulso no es casualidad, es un mensaje disfrazado de oportunidad para quienes leen el juego profundo. Me di cuenta de algo extremadamente interesante. Los movimientos de DeFi, contratos inteligentes y de apps revelan la verdadera narrativa institucional que controla el criptoespacio profundo. Así que, cuando ves fluctuaciones en trading de futuros o posiciones en USDT, no es pánico. Es preparación silenciosa para la próxima ola. Cada retroceso es un regalo para los que entienden el juego. Por otro lado, las sanciones internacionales y regulaciones en Europa y Estados Unidos recuerdan que la soberanía monetaria y la narrativa cripto están en juego. Esto significa que cada satoshi cuenta y cada decisión estratégica puede cambiar el rumbo de los mercados. Cuando todos dudan, los contratos se firman en silencio. Además, la comunidad Bitcoin, CryptoTrading y proyectos DeFi observa, aprende y ajusta posiciones. Mientras tanto,
Los movimientos tácticos de MicroStrategy y los ecosistemas emergentes consolidan una visión de largo plazo que no se ve en los titulares de criptonoticias. Esto no es casualidad, es metamorfosis aplicada al mercado cripto. En consecuencia, lo que presenciamos hoy no es solo un repunte o una caída, es la estrategia institucional. La acumulación silenciosa y la visión de largo plazo convergiendo en un mismo tablero de guerra cripto. Además, guerreros del mercado, suscríbanse y activen la campana para mantenerse en la resistencia. Vale la pena destacar que juntos somos los que entendemos el juego y podemos anticipar cada movimiento institucional, cada trinchera de acumulación y cada rally silencioso. Los Satoshi maniáticos nunca se rinden. Cada Satoshi es un voto en esta guerra por la soberanía monetaria.